Hola, muy buenas, saludos. Vamos a hacer en este vídeo un pequeño repaso histórico para poder entender mejor cuál es la actual situación de España y esta deriva tan catastrófica que está sufriendo en cuanto a su identidad y en cuanto a su unidad, ¿no? Y entonces para ello, pues yo he escogido como fecha de arranque, que puede ser también, pues también relativa, si se quiere, o discutible, pero yo en cualquier caso he elegido la fecha de 1812 con la proclamación de las Cortes de Cádiz y la Constitución conocida popularmente como la Pepa, ¿no? Como muchos sabréis, esta Constitución no quiso ser reconocida por Fernando VII hasta el 10 de marzo de 1820, ¿no? Donde además pronuncia un discurso. Y he escogido el siguiente extracto o párrafo del discurso que dice así: marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación. Bien, aquí, como se puede comprobar en el discurso, pues Fernando VII ya tiene a Europa como referencia, y es más, como elemento a demostrar que se posee algún tipo de virtud, ¿no? ante la misma, ¿no? Bien, después se sucede el trienio liberal del año 1820 al 23, más tarde la década ominosa del 23 al 33, y en el año 1833 estalla la primera guerra carlista, que pues prácticamente de ahí hasta casi final de siglo pues se sucederían tres, ¿no? Entonces, aquí a la vez, claro, a la vez, lógicamente, hay que mencionar que se están produciendo las guerras de independencia en América. Entonces, este periodo de tiempo del 19, yo creo en general, podemos incluirlo así, pues, pues ¿qué se está produciendo en España? Pues en España lo que se está produciendo es el cese de un eje hispánico o de identidad hispánica, porque recordemos que a veces España se nombra como imperio, pero realmente pues un imperio a veces se entiende de forma como de ocupación, como, o depredador, ¿no? Un imperio o el imperialismo que se dice, ¿no? Pero es que realmente España después de más de 300 años, pues realmente, y el asentamiento que tuvo y el funcionamiento que tuvo, pues realmente se puede considerar que era España entera, o sea, era la propia España, ¿no? Y casi pues eso, sobrevolando lo que es convencionalmente se entiende como un imperio. Todo era España, vamos, quiero decir, así como suena, ¿no? Entonces, este cambio de eje que la reduce a la península, que va del eje de la monarquía hispánica, hispánico, al eje europeo, la identidad europea, ¿no? Este es el tránsito traumático que atraviesa todo el siglo XIX en forma de guerras intestinas y demás, ¿no? Entonces aquí ya España se orienta hacia Europa, vamos a decir, ¿no? Y ya como nación, ¿no? Como nación y nación política, ¿no? Entonces, a su vez, en Europa, además de las dos primeras generaciones de izquierda, que son la jacobina con la Revolución Francesa, y la segunda, la generación liberal, la generación de izquierda liberal, protagonizada por los liberales de Cádiz, pues se van sucediendo en Europa nuevas generaciones de izquierdas, como la anarquista, la socialdemócrata, la comunista, etcétera, ¿no? Y entonces, pues aquí pues tenemos fenómenos ideológicos puramente europeos, donde España pues ya queda insertado en estos fenómenos europeos, ¿no? Y estas ideologías europeas. Y llegamos a la Primera República del año 73 al 74. España experimenta sus primeros problemas territoriales con Valencia, Murcia y en Andalucía. Y ya, pues a finales de siglo, pues, ya surgen los partidos nacionalistas, el PNV, el nacionalismo en Cataluña, pues
enarbolando unas identidades propias, pues que ya no tendrían que ver o conformar lo que es la identidad nacional en general, sino que se presentan como contrapuestas, ¿no? Después, una vez que la Primera República fracasa, tenemos la restauración del año 74 a 1931. Los problemas territoriales o la organización nacionalista y demás, pues va cobrando cada vez más fuerza. Y ya pues llegamos a la Segunda República, más de lo mismo, suspensión de autonomías, proclamación del Estado catalán y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ahí cada vez se va recrudeciendo la situación territorial y la propia identidad de España, ¿no? Identidad que recordemos ya es de orientación europea. Y ya en el año 39, después del año 36 al 39, que es la Guerra Civil, pues el general Franco se alza con la victoria para sucederle unos 40 años de dictadura. Bien, vamos a hacer ya un alto aquí porque luego entraremos en la transición, que es la culminación de todo este proceso. Pero entonces, claro, aquí pues hay muchos pues, que creen ver que el franquismo pues sería como el modelo, ¿no? El modelo de patriotismo más reciente, ¿no? Que habría que tener como referencia y como modelo, ¿no? Lo que pasa que es que los que así lo creen, pues resulta que consideran el franquismo como un capítulo aislado, cuando yo creo que aquí lo que yo pretendo demostrar es que forma parte de un proceso mucho más largo, ¿no? De decadencia de España y en concreto, de profundización en el eje y la órbita anglosajona y europea. Esto es, el franquismo sirvió para eso, ¿no? Una vez que la Segunda Guerra Mundial se alzan con la victoria los países aliados, Inglaterra, Estados Unidos, también incluyen a Francia, aunque si bien Francia, pues la mitad de los franceses fueron pronazis, sencillamente, pero bueno, al final los encajaron como los aliados victoriosos, pues España, como parte de la Europa occidental, pues cae en esta órbita, ¿no? Y el franquismo pues sería la confirmación de este proceso de decadencia que España está sufriendo desde principios del siglo XIX, ¿no? Porque recordemos que en el franquismo pues Europa también se consideraba un horizonte y un destino para España, además de haber imprimido muy fuertemente el carácter regional y el folclore en España, que a mi juicio pues es realmente catastrófico, ¿no? Lo que pasó ahí. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Llegamos ya al régimen de 78, a la transición tutelada desde Washington por Henry Kissinger, teniendo al rey de España, Juan Carlos I, como primer valedor, y por supuesto también desde Alemania, el SPD, la formación del Partido Socialista como partido al servicio de los intereses extranjeros, porque realmente el PSOE nació siendo eso y sigue siendo eso, o sea, sin más. Y entonces, pues aquí ya entramos en que por fin somos europeos, ¿no? Entonces ya pues, llega Maastricht, llega la Comunidad Económica Europea, el Mercado Común, llega la Unión Europea, la OTAN, y con la consiguiente desmilitarización de España, que ahora vemos qué consecuencias está teniendo. La desindustrialización, por supuesto, porque al parecer solo Francia y Alemania podían producir, mientras que a los demás pues nos contentaban pues con servicios y poner ladrillos y prestar dinero que por supuesto había que devolver, que aquí nadie regala nada, ni todo esto, ¿verdad? Sencillamente para tenernos en el lugar que querían, ¿no? Y entonces pues aquí pues lo que vemos en Europa desde la transición, pues vemos que Europa ha sido un fenómeno donde los nacionalismos han cobrado una presencia y un poder inaudito en la historia de España, inaudito totalmente, y yo a esto pues veo una conexión totalmente directa con el europeísmo creciente que ha ido habiendo, o sea, clarísimamente, ¿no? Esto tiene una incidencia directa, ¿no? Entonces, claro, ya como Europa
ya en la praxis empieza a ser un horizonte de progreso, prácticamente el fin de la historia, donde no hay más meta que Europa. Pues claro, España ya es una cantidad despreciable. Esto ya es incluso España estorba, hay que ir disolviéndola, relativizándola. Si los nacionalistas tienen más poder por Europa, pues tampoco tiene mucha importancia, porque al final todo es por Europa y ya da igual. Y este es el proyecto realmente que hay, no hay otro. O sea, y lo que está habiendo es eso, es un debilitamiento de España a todos los niveles, pues porque aquí lo que manda es Europa. Y es más importante ser español que ser europeo que ser español. Y está la crítica que Gustavo Bueno hacía, ¿no? Claro, esto es una catástrofe total, porque la Unión Europea, pues realmente es una construcción muy coyuntural que a Estados Unidos le interesó contra la Unión Soviética, cuyo pilar era la OTAN. Hoy vemos que la OTAN ya no se sabe qué es. Seguramente detrás de la OTAN vaya la Unión Europea, atravesada por tres imperios. Y entonces, claro, jugarse la existencia de algo propio como es España realmente por una utopía, un fantasma inexistente como es Europa, pues realmente esto es un disparate, pero realmente lo que se está haciendo aquí, ¿eh? Y entonces las comunidades autónomas pues también están concebidas como regiones de Europa, no de España, evidentemente no de España, son pequeños estaditos eh, más en la órbita ya y diseñados como regiones europeas ya que no españolas. Y esto es lo grave, es decir, lo que están haciendo es destruir España, o sea, así literalmente como suena en nombre de una fantasía total, porque Europa, el que vea mi vídeo contra Pedro Sánchez, ahí lo explico, Europa es una biocinosis, y ya está, de todos contra todos. Entonces, empezar a debilitar un Estado por este tipo de imbecilidades, pues excusa a dónde nos puede llevar, ¿verdad? Claro, y cada vez los nacionalistas más poder, y se les premia, y cometen sedición y se les premia, se les da privilegios, que decir, es una cosa realmente increíble, es que es increíble. Pero bueno, seguimos. Entonces, claro, aquí Europa, pues eso, se puede considerar que es la gasolina del incendio nacionalista, porque ellos tienen como destino también Europa. Entonces, claro, por el camino España pues va a quedar muy debilitada, y a expensas de que si el panorama europeo cambia, como creo que va a cambiar, y el continente pues va a volver a ser lo que siempre ha sido, una guerra abierta y un continente belicoso, pues enseguida pues te reconoce la secesión de Cataluña del País Vasco y lo que haga falta. Esto es así. Y claro, con una España, pues todo lo contrario a estar fortalecida y ser fuerte para hacer frente a estos embates. Esta es la cuestión. Y esto a lo que se está dedicando sobre todo, aunque no dejo fuera al PP, por supuesto, que está en la misma pomada europeísta, pero sobre todo es a esto a lo que se están dedicando, a generar, a administrar el nacionalismo y a ir generando un Estado en Cataluña, por ejemplo. Y esto se está haciendo desde Madrid, claro. Esto, la cosa ya tiene narices, ¿eh? Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Pero yo creo que nada bueno, ¿eh? Es decir, el horizonte es horroroso. Yo ya he dicho en alguna ocasión que a mí Europa me importa tres pimientos, porque España no tiene necesidad de Europa, es que esta es otra. Francia y Alemania sí, porque históricamente son potencias centrales. España es puramente atlántica, eh, mm, con un eje y una identidad americana, hispana. Realmente es eso, lo que hay que defender es la identidad hispana de España, no europea. Este es el tema. Y entonces Francia y Alemania son muy deudores del continente europeo, precisamente en forma de imperio. Y ahí está pues Napoleón, Hitler y demás. Es decir, es que esta es la cuestión. Y ahí no hay más. Ellos necesitan Europa. España no necesita Europa. Así está. Entonces, aquí lo que hace falta es un pensamiento político, una corriente política que sea estrictamente hispanista. Ahí está la cuestión. Y no europea. Entonces, todas estas corrientes del fascismo, del comunismo, el anarquismo, todo esto no vale, porque son corrientes, ideologías europeas. España y Iberoamérica en general necesita tener una corriente política propia,
como China se apoderó del marxismo bajo características chinas, por ejemplo. Esta es la cuestión, este es el tema. Y esto es lo que les falta aquí, esto es lo que falta aquí. Y dejarse de tanto europeísmo, de tanta izquierda europea, porque todo esto está agotado, esto está agotado. Estamos en una coyuntura histórica realmente muy profunda y esto está agotado. Y aquí hay que mover ficha. Entonces, están los europeístas que consideran que España es simplemente una nación en Europa, cosa que yo niego totalmente, yo niego, porque yo defiendo que España forma parte de algo más grande y algo más grande no es Europa, porque a nosotros aquí no nos une absolutamente nada con nadie, no tenemos absolutamente que ver nada con nadie. Es más, España está respirando un aire viciado que no le conviene a su salud, vamos a decirlo así, por poner esta metáfora, ¿no? Entonces aquí no tenemos absolutamente que ver nada con nadie. ¿Qué pintamos aquí? Cuando tenemos ahí a Iberoamérica con lazos inclusive no culturales o religiosos o de lengua o demás, ¿no? Incluso con lazos carnales. Es decir, ¿pero qué pintamos aquí en Europa? Si esto no tiene ningún sentido. Entonces España necesita esto. Ya veremos si esto se puede hacer, si hay ocasión histórica de hacerlo, pero pues una federación de estados, una unión iberoamericana, por ejemplo, etcétera. Este sería el lugar natural de España. Y ahí sí, y entonces ya veríamos a ver todos estos nacionalismos, cuando se les corte la identidad europea y este vector del que viven, pues a ver dónde van. Claro, a ver dónde van. Entonces, claro, yo creo que la cosa va por ahí, ya veremos qué ocurre, pero España en este yugo anglo-franco-germánico y sobre todo franco-germánico y en esta Europa no tiene un futuro y es más, es probable que termine destruida. Esta es la cuestión realmente seria que hay aquí. Y hasta aquí.